te puedo hablar de lo que hemos hecho, Okay. de la información pública y de este deal que les contaba que nos puso en el mapa en Estados Unidos. Okay. El año pasado se hizo la adquisición de Harvest Hill, que era de hecho una empresa private equity owned, Okay. manejada por un private equity, en donde tienen productos de consumo, ¿verdad? Estos productos son marcas emblemáticas en Estados Unidos como Sunny D o como Juicy Juice. Okay. Estoy seguro que si de chiquitos fueron a los estados en algún momento en el aeropuerto o en alguna comida, tomaron ese jugo de naranja. Es el jugo de naranja que yo creo que a todos los niños les daban. Era rico. De hecho, ahorita en esta serie famosa, Stranger Things, sale un Sunny D en la mesa de la primera cena. Eso fue casualidad, pero fue buen timing, la verdad, porque fue cabal, fue después de la adquisición. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Capital 4.0 Podcast. Hoy tenemos otro invitado especial que nos viene a hablar de un tema totalmente nuevo. O sea, no hemos hablado de esto nunca en el podcast, así que me emociona bastante este episodio que vamos a tener el día de hoy. Nos acompaña Esteban Armas, un invitado que personalmente no conozco hace mucho. Hoy tenemos la fortuna de conocernos. Pues es un invitado de José particularmente, así que bienvenido, Esteban. Es un gusto tenerte acá. Nos hace muy felices de tener un experto en la materia de que nos vas a explicar hoy, que solo para darles una pequeña introducción, vamos a hablar de M&As, que es adquisiciones y fusiones, si no estoy mal. Sí. Y también un poquito de Venture Capital, que más que todo es el proceso de invertir en empresas extremadamente nuevas, literalmente startups, ¿correcto? Correcto. Buenísimo, Esteban, pues bienvenido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que sea una buena charla, tanto para vos como estoy seguro que va a ser para nosotros. Y así que arranquemos. Buena onda, Santi. Gracias igual, José, por la invitación. Y felicidades antes de empezar igual por todo lo que están haciendo acá. Gracias. Qué interesante y ojalá más Mara en Guate y en la región los pueda ir conociendo y entendiendo el valor que están agregando. Buenísima onda. Esteban, siempre empezamos con la misma pregunta. Creo que me gustaría también, habiendo dicho que no nos conocemos desde hace mucho tiempo, conocer más de tu persona, de tu background, que estudiaste y demás. Así que, ¿quién sos? ¿Verdad? Contanos un poquito y a nuestro público quién es Esteban Armas. Si querés podemos partir de qué estudiaste en la U. Buenísimo. Primero, gracias ahí por el experto en la materia. Sigo aprendiendo, es un gran peso, pero te cuento un poco. Yo estudié aquí en Guate, en la Universidad del Valle, Ingeniería en Ciencia de la Administración, se llama la carrera. Una ingeniería con una base muy científica, que se los comparto ahí por si hay algún alumno de la del Valle. Los primeros años yo no entendía por qué estaba estudiando biología, física fundamental y, ¿saben? Como que yo quería aprender a modelar en Excel, sí. y no veía cómo eso me podía ayudar. Hoy, como que haciendo un poco de retrospección, entiendo el valor en todo lo que implica como que tener un conocimiento más amplio. Y eso lo voy a amarrar después a lo que es M&A, a lo que es VC, y por eso se los quería compartir, porque yo creo que hay una parte muy bonita de lo que es M&A, pero hay una parte también muy importante, que es como la parte de estrategia, la parte de personas, y al final te das cuenta que hacer M&A, hacer VC, invertir, ustedes no me dejarán mentir, no es solo que todo se vea bonito en el Excel todo lo aguanta. Claro. Pero bueno, entonces estudié en la del Valle, trabajé desde el primer año en la universidad, y la verdad es que con mucho orgullo lo cuento, pues, porque mi primer trabajo fue como maestro. Yo daba clases en el Colegio Interamericano. ¿Interamericano? Sí, en el Inter tienen una parte de clases extracurriculares, se llama ECA, y yo era ECA teacher en las tardes, entonces iba a la U en las mañanas. ¿Y qué clase dabas? Daba alemán. Alemán. Yo me gradué del austriaco, entonces como que tengo esa base, y bueno, entonces ese fue mi primer trabajo, desde el primer año. Después empecé a trabajar en pinturas paleta, algo muy comercial, mucho análisis financiero, pero era básicamente como apertura de puntos de venta paleta. Siempre mientras estudiabas. Siempre mientras estudiaba. Okay. O sea, el ser maestro fue el primer año de la U, primer año y medio. Paleta empecé en segundo año de la U por un catedrático de la del Valle que me jaló. Y bueno, luego empecé a entrar un poquito
al mundo de las inversiones. Grupo Solid, que son los dueños de Pinturas Paleta, tienen un como family office, y en ese family office trabajé directamente con el dueño y era un poco de todo, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde empieza el amor a lo que es M&A, a lo que es inversiones, a lo que son joint ventures, y ahí es donde yo dije, bueno, yo quiero hacer esto el resto de mi vida, sin saber mucho qué era. Solo me gustaba entender una empresa, ver cómo operaba, analizarla, ver cuándo y cómo un socio agrega valor, etc. Pero la vida tenía otros planes para mí, y al terminar la U empiezo a trabajar en logística. Logística en cervecería es algo súper diferente, Sí. pero definitivamente algo muy importante también en lo que hoy es mi carrera, ¿verdad? Una preguntita solo ahí. Sí, sí. ¿Por qué fue ese cambio tan radical de estabas viendo ya temas financieros, llamémoslo así, Ajá. y te pasaste a logística? ¿Fue por alguna recomendación familiar o simplemente se dio la oportunidad y dijiste, me van a subir el sueldo, puede ser que este sea lo mío? ¿O solo preguntando? No, súper válido. Te voy a ser honesto, yo creo que mucha gente en Guate, y por lo menos fue mi caso, tiene un cariño intrínseco a la marca, ¿verdad? Yeah. Entonces, le contás a tus abuelos, la voy a trabajar en la Cerve, y creo que no importa mucho qué vas a hacer, solo el hecho del orgullo de poder estar en esa empresa es como, hijo, qué emocionante. Y no sabía lo que me estaba metiendo. O sea, yo no sabía qué era trabajar en el mundo de logística en una empresa tan grande y tan importante, y eso me gustó. Okay. Me gustó el reto de conocer algo nuevo, aprender algo nuevo, y tuve la suerte de estar rodeado de líderes expertos en lo que hacían, ¿verdad? Vos tenías, ¿qué? 22 años. Sí. 22, 23 años. Yo tenía 22 años cuando entré a la Cerve, y es otro mundo. ¿Y eras el más pequeño o era más chiquita? No, era el más chiquito. Sí, fíjate. ¿Qué pilas? Buena onda, te agradezco mucho. Ahí otra vez, ¿verdad? O sea, en la U fui auxiliar del catedrático de la clase de Supply Chain, y él me abrió las puertas. Muy agradecido también con él por eso, pues, porque confió. Y lo que aprendes en logística, yo siempre he dicho que es como salir a la vida real y trabajar, es como más aprendes. O sea, no hay forma en que sentado en una clase o detrás de un libro aprendas más que estando en el día a día. Y eso también me gustaba mucho, ¿verdad? O sea, en logística tenés la oportunidad de subirte a un camión y entender cómo es la rutina, son las entregas, y eso es trabajo duro, ¿verdad? O sea, como que yo no puedo pensar en un mayor ejemplo de como que hard work alineado a resultados. O sea, al final tenés tu camión, tenés ciertas entregas en el día, y hay un horario, lo cumplís, no lo cumplís y listo, pues, ¿verdad? ¿Y te mandaron alguna vez en ruta? Sí, fui varias veces en ruta, ahí con los superhéroes de salvavidas. O sea, sabes, como que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero les llevan los garrafones a su casa y uno se siente un crack porque carga 2 y de repente es que agarran 4. Es como... No, si aquí enfrente justamente pasan los de salvavidas y yo veo cómo bajan así casi que de 6 en 6 literalmente ¿cómo se dice? Los garrafones. Sí, son unos cracks los chavos. Y bueno, estando en logística, en mi opinión, ¿qué pasó? Una vez trabajas en el mundo de inversiones, te enamoras de ese mundo y te enamoras de el potencial que ves, ¿verdad? Y yo sabía que quería regresar a ese mundo, ¿verdad? Como que tenía esa meta. Y hay muchas veces que yo me he dado cuenta que tenemos planes o ideas de lo que queremos en la vida y la vida nos va explicando que no es así o no es en ese momento. No es lo que querés, sino lo que necesitas. Cabal. Aunque no lo entendas, vamos. Y yo siento que eso es una de las lecciones más grandes que este proceso igual me ha dejado, pues. Porque la pregunta era, ¿cómo regreso? ¿Verdad? El sueño era, bueno, estoy adentro de la Cerve, ojalá algún día pueda llegar a trabajar en el equipo de inversiones de la Cerve, pues. Pero como que sentía que me faltaba algo. Y entonces tomé la decisión de estudiar la maestría. Yo estudié la maestría igual aquí en Guate, la maestría en finanzas de la Marro, y también estudié una maestría en Tulane, siempre en finanzas. Okay. Es una opción que tiene la Marro, en donde haces una doble titulación. Esa creo que fue la que nos contó Gaby, ¿no? Gabriela Mena, no sé si la... Ajá, no. Bueno, el episodio que acaba de salir, ahorita
justamente es de Gabriela Mena. Ella nos contó, hizo exactamente lo mismo que vos, solo Ah, que qué en el buenísimo. caso de ella fue con Acton. Ya. Ajá. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que es una excelente opción. Y miren, para mí la forma de verlo, si quieren, hay dos, ¿verdad? Una forma estratégica y una forma financiera. La forma financiera es como que uno busca obtener el mayor valor por lo que está pagando. Cuando compras acciones, cuando compras empresas. Pero yo creo que es muy importante como llevarnos ese mindset a nuestro tipo de vida, ¿verdad? ¿Qué decisiones estamos tomando y qué valor esperamos tener cuando esas decisiones sean acciones que tienen un retorno? Y la oportunidad que la Marro, y no es promoción, pues es solo como que la oportunidad que la Marro da de tener un título en finanzas gringo al precio que esta maestría lo permite, es un sacrificio, quiero decir, que vale la pena, en mi opinión. Okay. O sea, te querés ir a los Estados, ¿cuánto te gastas? Pues en un Master in Finance de un año, más todos los living expenses de allá. Cabal, o sea, vivir allá no es No es barato, barato, pues. pues, no es barato. Y el título te puede costar fácil $120,000, ¿verdad? Y no te estoy diciendo que no lo vale, pero si ustedes, o sea, si volteamos a ver los catedráticos de la Marro, el nivel de la Marro, y aparte abrir esa puerta a que tengamos un título gringo en finanzas, o sea, yo creo que es la mejor definición de una buena inversión. Sí. Me gusta mucho leer y hay varios inversionistas que repiten la idea de que, o sea, la educación es de las mejores inversiones que uno puede hacer porque es en uno mismo y tiene unos retornos altísimos, ¿verdad? Que en ese caso no deberíamos medirlo solo en dinero y eso creo que también es importante. Pero bueno, ya para no alargarme, empiezo a estudiar la maestría y miren, en los tiempos de la vida, ¿verdad? Que no controlamos, se abre una oportunidad para ser parte del equipo de inversiones. Ahora, solo disculpa que te interrumpa. ¿Y Dale. te exigían tener la maestría para estar ahí? Creo que es excelente pregunta. La verdad es que no, pero siempre es preferible, ¿sabes? Como que siempre yo creo que un poco mi forma de pensar fue, bueno, hoy no la tengo, si la tengo suma. Para la plaza a la que yo estaba aplicando, siendo pues un entry level en el equipo de inversiones, no era necesaria una maestría. Pero yo creo que siempre es mejor estar overqualified a underqualified. Y ese fue un poco el mindset detrás, ¿verdad? Yeah. Y bueno, estudié la maestría, no la había terminado cuando entré al equipo. La maestría dura aproximadamente 18 meses, 2 años, depende de los tiempos y demás. Y se abren las puertas dentro del equipo. Yo llevo 2 años en el equipo de inversiones de Castillo Hermanos. Eso justamente te iba a preguntar. Bueno, no te adelantaste porque seguiste la misma lógica, pero cuando estábamos hablando del tema de logística, yo pensaba, madre, pero en esas empresas tan grandes usualmente no sé si es tan fácil o simplemente yo tengo la idea de que es medio fácil como que pivotear entre las mismas ramas de la empresa. Estando adentro, seguro. Ajá, o sea, una vez estás adentro creo que te dan hasta prioridad si vos querés como que pivotear a otra área. Sí, definitivamente la empresa fomenta mucho el crecimiento interno y lo que les decía al principio, yo sin haber estado en la empresa sentía orgullo de, voy a trabajar en la Servi. Cuando llegué con la primera caja de chelas a mi casa, mi mamá fue la que sintió más orgullo. Pero sí, o sea, el crecimiento interno es algo que se fomenta. Y yo te voy a decir algo, no creo que sea como que, bueno, ya estás acá, no importa si sos bueno más o menos, venite. Creo que fomentan el crecimiento interno y no estoy hablando de mí, pues, pero cuando hay trabajadores que han demostrado con resultados que ese crecimiento le va a sumar a la empresa. Sí, o sea, ven el talento y tratan de retener el talento, Sí. ya sea para la misma área o simplemente tus gustos y preferencias te ponen como un perfil o candidato para otra área. Sí. ¿Y cómo fue la transición de logística nuevamente a inversiones? Pues la verdad... ¿Cuánto tiempo estuviste en logística? 2 años. 2 años. Estuve en logística 2 años, ahorita llevo 2 años en inversiones. Y yo te voy a decir diferente, otro ritmo de trabajo. Es un trabajo diferente, ¿verdad? Y creo que el cambio es bueno y al cambio hay que adaptarse. Pero tengo la suerte de que en el equipo en el que estoy hoy hay liderazgo ejemplar que hicieron que este cambio fuera de alguna forma, no te quiero decir más fácil, porque no creo que haya sido difícil, sino un cambio cómodo, en el sentido de que estás
aprendiendo cosas nuevas, un ritmo de trabajo nuevo, gente nueva, y lo hacen, te permiten disfrutarlo. Entonces, bueno, muy, muy contento, muy contento. Y creo que eso que mencionas de que te adoptaron bien el liderazgo que ellos tuvieron, no lo ven como que ahí viene uno nuevo, no lo ayudemos, sino que siempre están como que dándote esa mano para como digo Santiago, explotar tu talento, sacar tu potencial y llevarte a mejoras, pues. Totalmente, yo creo que, o sea, te rodeas de personas mejores que vos y entonces querés ser mejor. Y eso pasa no solo en un equipo de inversiones, ¿verdad? Eso pasa en todo. Vos que haces tanto deporte, fijo, te has dado cuenta, pues, cuando querés entrenar para un Hyrox o hacer una carrera de triatlón, querés juntarte con la mara que te jala. Y con los que te jalan, o sea, aunque no seas el mejor, poco a poco te vas convirtiendo en una mejor versión de vos mismo, pues. Escuchando ahorita lo que ha sido tu trayectoria, ¿crees que sí es una buena forma o un buen ejemplo o una buena, una trayectoria replicable para alguien que está escuchando este podcast y diga, Mario, estoy ahorita en la U estudiando business, me llama la atención finanzas? ¿Cuál crees que sería como que la mejor forma para alguien de nuestro público poder llegar a donde estás vos hoy por hoy? Porque mucha gente, y me incluyo, suponete, cuando yo empecé en todo este rollo de inversiones, mi sueño era literalmente trabajar en una corporación gigantesca, en algún departamento de inversiones o algo por el estilo. Estoy seguro que mucha gente joven, ¿verdad?, está viendo o va a estar viendo esto y pensando, madre, ¿cuál es como que el cheat code o cuál es el, ¿verdad?, el blue paper para poder llegar a algo como donde estás hoy por hoy? Claro. Vos creo que es primera vez en mi vida que el referente a dónde hay que llegar es donde estoy. Te agradezco mucho. Se siente bien. Pero dejando un poco eso afuera, yo creo que no hay un camino, digamos, perfecto, ¿verdad? Lo hablábamos sin querer al principio, como que vos podés tener 1000 planes, 1000 metas, y creo que no es pensar en que solo ahí tenés éxito. Por ejemplo, hay alguien que nos está escuchando, estudia business, le encanta el mundo de inversiones y quiere especializarse en M&A. Mi consejo, o tal vez como yo lo he vivido, es que el ultimate goal no sea trabajar en M&A en una empresa específica, sino enfocarse en cómo aumentar las probabilidades de que eso o un escenario similar pueda pasar. Porque creo que es bien importante, y regreso mucho al deporte, porque creo que se relacionan, ¿verdad? El día de la carrera es el día que tenés que disfrutar. Es el día que llegas a ver los resultados del trabajo. Pero no, el día de la carrera, toda la gente que te aplaude o viendo la foto con tu medalla, no ven madrugadas, sacrificios, días de entreno donde no querés entrenar, toda esa preparación, la alimentación, etc. Entonces, a mí creo que lo que me ha funcionado es preguntar, ser curioso y acercarme a las personas que están en posiciones que yo creo que me acercan a dónde quiero estar en el futuro y escucharlos, pero con mi propio criterio. Entonces, está el camino en papel en el que te gradúas de la U, métele coco a las clases de finanzas si es lo que te gusta y querés trabajar en eso, esforzate, no copies, saben, como que son cosas bien pequeñas que hacen la diferencia en el largo plazo. Y empecé a leer, empecé a informarte. Hoy, voy a sonar puro abuelito, pero con todo lo que tenemos en el internet, o sea, el que quiere puede aprender. Hasta con la inteligencia artificial, ¿verdad? Que 100%, va a cambiar todo. 100%. O sea, la vez pasada estábamos hablando con un amigo de la maestría, y una de las clases de la maestría era hacer un modelo apalancado en M&A, se llaman LBOs, y de verdad que ahora le pones el prompt correcto a Cloud y te saca un template con un modelo de LBO, o sea, que podría ser un profesional en finanzas, pues. Ojo, yo no creo que eso sustituya el trabajo del profesional, porque tenés que revisar que haga sentido. Pero te da una idea. Te da una idea. O sea, ya no partís de cero. Como que todo se va a volver más rápido. Te hace más eficiente. Así me gusta pensarlo. Pero regresando a la línea de qué le diría a los estudiantes o a alguien que quiere trabajar en esto, es eso, como que enfóquense o enfocarse
en aumentar las probabilidades para llegar a donde quieren estar. Eso es con educación, definitivamente es con experiencia. Y yo creo que es importante no tener miedo a preguntar. Como que uno se sorprendería de la apertura de las personas que están ahí, donde nosotros tal vez los vemos como inalcanzables. Escríbanle, manden ese mensaje, manden esa pregunta de, mira, nos podemos tomar un café, quiero escuchar tu experiencia y pedirte consejo. Porque nunca saben, tal vez no se les va a abrir esa puerta, pero esa persona dice, este joven, esta chava igual, es diferente, le voy a recomendar a mi amigo. Y así empezás a trabajar en eso. No sé si me voy a adelantar con esta pregunta, pero ahorita que mencionaste M&A y VC, etcétera, etcétera, tal vez mucha gente en el público no entiende esos términos. Creo que sería bueno como explicárselo a las diferencias. O, como vos dijiste, cuando te graduaste dijiste, yo quiero estar en el área de M&A. ¿Cómo te lograste enfocar o cómo dijiste, yo quiero llegar ahí? Antes de entrar ya a lo técnico, solo te quería hacer una pregunta última y si quieres con esto ya cerramos, digamos, el capítulo de quién sos y ya podemos entrar a platicar a temas técnicos. Me pareció muy curioso la explicación que acabas de dar y justamente ahorita estoy leyendo un libro que se llama Market Wizards. No sé si lo has escuchado. No lo he leído. Bueno, pues más que todo es como que cada capítulo habla sobre un trader particularmente o investor, ahí cómo logró llegar a su éxito, todas las dificultades que tuvo en el camino. Y justamente el Market Wizard que estoy leyendo ahorita se llama Daniel, no recuerdo el apellido, pero él decía de que él trabajando en un hedge fund en Nueva York, que le parecía muy curioso que todos los analistas de mercado que trabajaban en la planta no venían con un background de finanzas, sino que todos tenían profesiones distintas a lo que comúnmente uno pensaría que es. Suponete uno era, creo que hasta había un veterinario, había un ingeniero no sé qué, habían abogados, había de todo. Y la idea del hedge fund era que cuando uno contrata a personas que traen trayectorias distintas a un major en finanzas, vienen con ideas retadoras, y vienen con ideas que no son lo tradicional según la doctrina financiera. Según lo que me comentabas, me hizo mucho clic y ahorita lo relacioné a lo que él dice en el libro y dije, madre, sí puede ser, ¿verdad? O sea, no necesariamente tienes que estudiar finanzas en la U para llegar a esta posición, pues. Pues totalmente, y digamos, hablando de otro libro, muy parecido a lo que me estás contando, no he leído ese que decís, pero se llama The Outsiders, de William Thorndike. Él te habla de los 8 unconventional CEOs y qué es lo que hacían bien, ¿verdad? Y hay 3 cosas importantes que en mi opinión dice el libro, pero de las primeras es, no tenés que ser el operador para que tu negocio sea exitoso. La mayoría de estos CEOs eran buenos inversionistas, eran expertos en capital allocation, eran expertos en saber cuándo hacer una fusión, cuándo hacer una adquisición, cuándo invertir en empresas pequeñas, en qué estoy poniendo mi capital. Que ahí también puedes entender mucho qué está pasando con las empresas, ¿verdad? O sea, si una empresa hace un programa de recompra de acciones, ¿qué pasa? ¿Qué está pensando? ¿Está pensando que su acción está barata o no tiene una mejor inversión donde poner el capital? No sé, como que salen muchas preguntas, pero no eran ellos los que operaban. Normalmente tenían a una mano derecha experta en operación donde ni siquiera tenían que controlar, sino tenían que estar informados. ¿Por qué? Para poder tomar las decisiones correctas de inversión. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en que, digamos, en mi experiencia y lo que he visto, si no has estado en el negocio, si no conoces el negocio, si no te has interesado por entender el impacto que una decisión financiera o no financiera puede tener en las personas, los equipos, no van a ser probablemente las mejores decisiones. Pero regreso a lo que hablábamos de la U. Nadie sabe. O sea, vos haces un modelo en Excel, proyectas a 5 años y no sabes, ¿verdad? O sea, no sabes qué va a pasar mañana. No sabes cuántos trades exitosos vas a hacer mañana. Y nos gusta asumir que en 5 años sí lo puedo controlar. Entonces, como que no es acertar o no acertar, es acertar, digamos, buscar acertar con una mayor probabilidad, porque vos sos el que toma las decisiones y acciones que aumentan esas probabilidades. Ok, buenísimo. Entonces, ahora sí, ya, si querés, entremos ya un cachito más a temas técnicos. Más que todo lo que queremos, entonces, es que nos contés un poquito ya
conceptualmente qué es M&A. Si quieres, partamos de ahí y después vemos VC. ¿Te parece bien? Perfecto, perfecto. Miren, la idea es poder compartirles y poder compartir con la audiencia también qué es M&A y qué es VC como asset class. Yeah. Y para hablar de eso, tal vez importante, definamos qué es un activo, ¿verdad? Porque si yo les pregunto a ustedes, Santi, José, ¿qué es un activo? Sin pensarlo mucho y de una forma no técnica, ¿cuál sería su respuesta? Un bien que tiene un valor. ¿Ok? José. Dame decir algo que tiene valor, pero sí, hablando de bienes, pues bienes tangibles. Ah, súper. Yo estoy alineado, creo que pueden ser intangibles y lo que les diría más que tiene valor es que genera valor o va a generar valor. Y en esa línea hacemos el intro a lo que es M&A y VC. M&A en inglés Mergers and Acquisitions, en español fusiones y adquisiciones, su nombre lo dice. M&A es cuando una empresa compra a otra empresa o se fusiona con una empresa con el objetivo de crear valor. Esto normalmente en empresas grandes establecidas públicas funciona como una estrategia de crecimiento inorgánico. ¿Qué quiere decir crecimiento inorgánico? Por ejemplo, tenemos una empresa como Disney, ¿sí? Que tiene sus parques, que tiene sus películas y demás. ¿Qué es el crecimiento orgánico de esa empresa? Es que más personas vengan al parque, ¿sí? Que más personas vean mis películas, que más personas usen mi plataforma, ¿verdad? Ahí está creciendo de una manera orgánica, haciendo que el negocio actual sea más grande. Pero vienen y compran Pixar. ¿Por qué compraron Pixar? Porque eso es crecimiento inorgánico. Tus activos actuales empiezan a crecer. Normalmente cuando llegan a cierto punto ese crecimiento es más desacelerado. No es que no exista, solo es más lento porque se va normalizando. Ya no es normal crecer 20% interanual, pero compras otra unidad de negocio. Y entonces esa unidad de negocio que estás comprando viene a sumar al tamaño total de la corporación. Creo que Disney y Pixar es un buen ejemplo, algo que todos conocemos y hemos visto. Entonces, eso es fusiones y adquisiciones, digamos, a 500,000 pies de altura. Y después tenemos VC, Venture Capital, que hay mucha gente que lo ve como una apuesta, ¿verdad? Pero es como que yo les diga, ustedes hacen trading, entonces andes unos cracks apostando. No es eso, ¿verdad? O sea, hay una lógica detrás, hay una ciencia detrás, y Venture Capital es apostar, digamos, de alguna forma, pero no apostar en empresas, ideas que pueden ser disruptivas y que vienen a cambiar algo, ¿verdad? Pensamos en tecnología, pensamos en fintech, pero también hay VC en consumo, también hay VC en construcción. Sí. Y creo que eso también es importante entender, porque la diferencia son empresas no consolidadas en una etapa temprana, a diferencia de un M&A en donde, bueno, cuando Disney compró Pixar, todo el mundo conocía la marca, Pixar era un negocio, saben, como que eso también es importante, el tiempo de las empresas y cómo estas empresas se han desarrollado. La forma más fácil de verlo es empresas en etapa temprana y empresas maduras, y en ese, digamos, rango es que uno va a ir encontrando el encaje, el fit de este asset class, ¿verdad? Entonces, una etapa temprana va a ser una empresa de VC, se va moviendo, va avanzando en etapas, y antes de llegar a M&A puede estar en growth, que normalmente es donde juega también private equity, y es así donde vamos a tomar diferentes tipos de inversión, porque no es lo mismo invertir en una etapa temprana que tal vez va a empezar a hacer dinero en 5 años, a comprar una etapa que tiene una EBITDA, a comprar una empresa en una etapa que te aporta una EBITDA de $3 millones al año, ¿verdad? No sé si esa intro nos abre bien, sí, o tienen alguna duda. No, re bien, sí, yo con una pregunta. Amigos, hacemos esta breve pausa solamente para agradecerle al patrocinador del podcast. Treten es un broker creado por guatemaltecos para que ustedes, nuestro público y en general cualquier latinoamericano pueda tener acceso a los mercados para operar. Si necesitan más información, pueden revisar la descripción de este video. Ahorita que hablabas de VCs y bueno, más bien dicho, explicaste ambos tipos de asset classes, me gustaría preguntarte algo más un poquito íntimo relacionado a tu trabajo como tal. Entiendo y por favor, si crees que no puedes compartir algo de información, nosotros más que todo mundo lo entendemos, así que no te sientas obligado ni queremos meterte en problemas, ¿no? Buenísimo, no te preocupes. Pero antes de
de eso, de Sí. esa pregunta, solo tengo una que va relacionada a las dos comparaciones que hiciste. Se podría decir, pues me corregirás, en VC el porcentaje de retorno, pues el margen es mayor a un M&A o no importa eso. No, definitivamente importa, pero muchas veces la diferencia, o tal vez la forma de explicarlo es, en VC vas a invertir en 1000 empresas y 2 van a funcionar. Y esas 2, una va a ser dinero. Entonces, ¿qué pasa? Esa una puede llegar a ser un 100x, lo que todos conocemos como un famoso unicornio, ¿verdad? Y entonces esa inversión como tal, probablemente en un M&A no vas a tener no, sin el probablemente, pues yo creo que casi seguro no vas a tener un 100x en un deal de M&A, sino la forma de verlo en M&A, o como a mí me gusta pensarlo, es 1 más 1 es 3. En M&A no estás buscando un retorno de 100x, estás buscando sinergias que potencien el crecimiento de la empresa que está haciendo la adquisición. Estabilidad, sí. Sí, sí. Y mayor integración, mayor mercado, etc. Esta pregunta que hizo José creo que le da el intro perfecto a lo que te iba a preguntar o a la línea donde quería llevar esta conversación. Y es, si ya vimos que VC es como para empresas que están empezando o que son bastante nuevas, y M&As usualmente ya es adquisiciones o fusiones con empresas mucho más sólidas y establecidas. Si hablamos de que, suponete, donde estás trabajando hoy por hoy, hacen inversiones en VC, ¿ustedes las hacen con la idea de posteriormente hacer un exit? Es decir, vender las acciones que ustedes compraron a un valor más alto, o lo ven como una posible, como que una pequeña semilla que ustedes dicen, va, este producto o esta empresa que está haciendo esto nos puede interesar, vamos a fondearla para ver a qué llega esto, y tal vez en 5 o 10 años la ven como una posible adquisición que va a sumarle a la empresa? O simplemente es como cualquier fondo de VC que dice, le voy a invertir a estos porque están empezando, me gusta su producto, y en 10 años cuando tenga una evaluación 10x, 20x o 100x, mejor vendo y me llevo mi ganancia. ¿Cuál es como que la línea de la lógica de ustedes para invertir en Creo que es VC? excelente pregunta y nos permite hablar de los tipos de inversionistas, ¿verdad? Nosotros hoy en Castillo Hermanos somos un, digamos, strategic investor, y lo que hacemos es aportar no dinero, sino smart money. Pero eso es como un corporativo. Hay inversionistas que, o sea, lo que hacen es diversificar el portafolio para buscar ese retorno. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero para contestarte en orden, nosotros no invertimos por el retorno financiero, pero tampoco estamos o sea, nuestro negocio no es invertir para perder dinero. Eso significa que con las inversiones que hagamos, no importa si es VC, no importa si es M&A, no estamos, o sea, no vamos a perder dinero, pues, en el escenario ideal. Y si no, probablemente no estaría yo en este podcast, o tal vez no tendría trabajo, ¿me entendés? Como que tenemos que ser responsables con el capital de la corporación, pensando en que con el capital que se nos está asignando, o con el capital que contamos para ese crecimiento, vamos a poder aportar ese valor. Y algo importante es el lapso de esa visión. El crecimiento inorgánico, desde como nosotros lo vemos, tiene que ser lo que va a mantener la rueda girando en 100 años. Y tener esa visión desde un brazo de Venture Capital ha sido súper importante, y definitivamente, dependiendo de la alineación, el tamaño y el territorio en que las oportunidades surjan, como inversionistas estratégicos buscamos mucho ese paso o ese camino a una futura adquisición. Entonces, como ha funcionado, digamos, en el mundo, cuando grandes corporativos empiezan a trabajar en VC, es, si vos sos una empresa como Coca-Cola en Estados Unidos, tus inversiones de VC deberían ir alineadas a tu línea de negocio core para que ese negocio crezca en el futuro. Hay grandes ejemplos de innovación en bebidas, por ejemplo, con bebidas hoy con probióticos, en donde empresas grandes han hecho un exit, pero están invertidos desde una etapa temprana. Uno de los exits más conocidos en el espacio de CPG, que es consumo, es la venta de esta marca Body Armor. No sé si alguna vez la han consumido en los estados.
O sea, es una locura, pero Coca-Cola compró el 15% de esa empresa y creo que a los 4 o 5 años, compran el 85% restante a una evaluación de 5.6 billions. Entonces, creo que eso define el rol de un estratégico en VC. Y el VC eso quiere. El VC quiere un éxito. La mayoría de veces, ¿verdad? La mayoría de veces. Y entonces lo que querés es entrar a una etapa temprana porque, digamos, mitigas el riesgo de tu ticket de inversión. No es lo mismo entrar a una empresa evaluada en $15 millones que hoy está perdiendo dinero con una participación del 10%, y ese derecho de, bueno, yo tengo el right of first refusal, que significa si viene alguien y te dice yo te compro, yo decido si en ese momento yo te compro. O querer comprar una empresa que hace $300 millones en su EBITDA y lógicamente vas a tener menos riesgo, pero ahí es por eso que sube el precio, etc. Y ese es el tipo de inversionistas que no solo nosotros como Castillo Hermanos, sino los corporativos que participan en VC tienen, pues como que normalmente ese es el way of work. Pues que el tema de VC, a mí en lo personal, como que viendo todas las industrias, me parece una industria muy riesgosa, honestamente. Creo que puede ser muy rentable y puedes ganar muchísimo dinero, pero a la vez también tienes que tener esa visión o como lo dicen muchos inversionistas, ese hunch de decir, este es una buena empresa y es un buen producto. Incluso he hablado con mucha gente que tiende a invertir en startups y muchos me dicen, yo no invierto en el producto, sino invierto en el founder. Totalmente. Porque vos con un pitch puedes saber si este chavo tiene el callo, tiene las ganas, tiene el hambre, tiene la visión. Y puede ser que el producto no sea muy bueno, pero solo con ver al founder decís, este chavo va a encontrarle la solución, va a encontrar por dónde sacar adelante su producto. Caso contrario, creo que pueden haber muchas veces en donde hay un muy buen producto, pero el equipo simplemente no da bola. Ajá. Pues yo creo que ese es un excelente punto porque en mi experiencia depende de qué estás invirtiendo. Si es tu portafolio personal y vas a invertir en el software que va a permitir que los carros manejen sin pilotos en Guate, en este tráfico, en 20 años y tenés, no sé, $10,000 que como inversionista ángel, que es en una etapa antes, digamos, puedes darle al fundador. Estoy de acuerdo, querés al equipo ganador, no necesariamente que ya tengan desarrollado el producto. Pero imagínate una empresa de consumo con un equipo top, te llevan una bebida que no sabe rico, una bebida con una marca fea, como que sí importa el producto, ¿verdad? Como claro. Que no podemos, o sea, por lo menos en el corporativo y en cualquier corporativo, algo alineado a producto y pensando que querés que eso crezca para que sea el futuro de la corporación, aunque sea un A-Class team, si no tienen el producto correcto, no sería una decisión lógica, creo yo. Por eso creo que también me gustó mucho cómo nos has explicado el lado de VC desde el lado corporativo, creo yo, porque tal vez yo siempre lo vi desde el lado de fondos de inversión que se dedican a VC, que naturalmente lo que quieren es hacer su éxito, ¿no? En su caso, creo que sí va más alineado, voy a invertir en VCs siempre y cuando estén alineados a la industria en la que estamos, pues, o sea, no hace sentido de que vos vengas a invertir, literalmente como decís, en, un nuevo tubo que va a arreglar las tuberías en Guate, pues, o sea, no creo que vaya acorde a la... Y eso que mencionaste ahorita, en Castillos Hermanos, vos también lo dijiste, que, digamos, Coca-Cola invierte en empresas que llevan la misma línea que, digamos, de bebidas. En Castillos Hermanos hacen lo mismo. O no importa se me fue la palabra. Como la vertical de inversión. Ajá. No, sí, definitivamente hay una tesis de inversión detrás de lo que hacemos, tanto para VC como para M&A, y esa tesis va alineada al core del negocio, que es Food and Bev en el CPG space. Eso puede ser productos, puede ser marcas, etcétera, y hay otras verticales como transformación digital y toda la parte de la cadena de valor, porque en un negocio tan grande, por ejemplo, invertir en algo que te haga 1% más eficiente en tus plantas de producción se traduce a un ahorro, se traduce a creación de valor en tu operación, en tu empresa, pues. Entonces, sí, las verticales de inversión existen, hay una tesis detrás y con eso respaldamos las decisiones y recomendaciones de inversión que se llevan al comité. Regresando a lo de VC, como asset class, definitivamente hay un sesgo, ¿verdad?
Hay varios papers que respaldan esto y puedo después hacer doble clic en las fuentes para compartírselos o se los dejamos a la audiencia en el video o algo. Pero básicamente, para resumírselos, muy académicos los papers, lo que descubrieron es que existe este confirmation bias de la gente que te dice que es bueno invertir en VC. Si has invertido en VC y en una de tus inversiones hiciste 100x y te volviste millonario, pero después le vas a salir a vender a la gente que tiene que invertir en VC para hacer 100x y volverse millonario, es fácil decir que no es tan riesgoso, que es bueno, pero creo que es como el 27% del alfa que se atribuye al asset class de VC. El alfa es el rendimiento incremental comparándolo al mercado o a algún otro benchmark. Es falso, ¿verdad? Porque estás hablando de que ese alfa se le atribuye a los éxitos de VC. Pero cuando vos volteas a ver toda la página, ese inversionista que hizo 100x probablemente también hizo 200 inversiones en VC que no hicieron dinero. Correcto. Entonces está un famoso dicho en venture y, bueno, en todo el mundo de inversiones para el asset class de VC, que es spray and pray. Que si ustedes agarran como que saben, como que es el spray con el que limpiamos la mesa, salen 1000 gotas. Y lo que quiere decir ese dicho es: tenés que hacer 1000 inversiones y rezar para que una pegue. Y si eso pasa, cool. Y otra cosa es que en fondos de VC existe este J-curve, que es como la curva J, en donde te dice que en promedio, dependiendo de la industria en la que invierta, pero por ejemplo en tecnología, el retorno de un fondo va a tener una TIR negativa los primeros 3-4 años. Y es por eso que se ve como una J, ¿verdad? Y si estás dispuesto a aguantar eso siendo un fondo, felicidades, te deseo lo mejor, pero como vos decís, pues, si estás viendo en qué invertís y lo que tenés para invertir son los $10,000 que has ahorrado durante toda tu vida, ¿querés que sean negativos 4 años? Yo no me sentiría tranquilo con eso, pero hay gente que sí, y tiene un payback, o sea, sí, tiene su beneficio, o no, pero... Mira, yo te cuento desde mi perspectiva, porque yo sí invertí en el 2020 en un fondo de VC. Y desde el inicio me dijeron, esto es de paciencia, o sea, no es que mañana vamos a tener nuestro primer exit. Más o menos me dijeron, para el 2028, si tenemos suerte, te vamos a regresar tu capital que invertiste. Y posteriormente van a pasar tal vez otros 4 o 5 años en lo que hacemos nuestro exit que va a pagar todo el fondo, ¿no? O sea, si te das cuenta, ahorita llevo 6 años en el fondo, no he recibido ni un centavo. Sin embargo, sí me ha gustado mucho la dinámica, porque yo honestamente creo que no tengo ni el ojo, ni soy experto en ese tipo de inversiones como para ir a buscar y salir afuera a buscar un buen proyecto y decir, este es. Pero el fondo sí me manda los reportes mensuales, como que hemos estado viendo este startup, hemos estado viendo este startup, hemos estado viendo este startup, se van a 1000 expos y hacen de 1000 vainas, y sí me entero de mucho que está pasando en el mundo. Creo que ese es como que el mayor valor de que le he sacado a la inversión, como que madre, qué increíble que en los Estados está sucediendo esto, que en Brasil están haciendo esto, vainas que honestamente ni me imaginaba posibles, pues. Entonces como que sí, me ha gustado mucho la dinámica. Sigo esperando el 2028, ojalá sea antes incluso que se echen el primer exit y me regresen mi capital que invertí. Hoy por hoy creo que sí es algo un poquito lento para mi gusto, ya habiendo pues vivido un poco más y siendo un poquito más experimentado que hace 6 años, no sé si lo volvería a hacer o meter más. Tal vez el dinero que me regresen lo vuelvo a reinvertir en VC, que se quede ahí generando parte de diversificación de un portafolio. Pero creo que sí es muy lento. Sí, y yo creo que al final lo que dijiste es importante, como que solo tener conciencia de los tiempos, los retornos y el riesgo del activo en el que estás invirtiendo, sea un fondo, sea un startup específico, y también tener cuidado, pues, como todo, escoger según tu perfil de riesgo, a qué le vas a dar más peso en tu portafolio. Creo que, digamos, un ejemplo que también se usa es opciones. Opciones y derivados son una forma en la que puedes invertir con un mayor riesgo, sí. Pero vos vas a un hedge fund y, bueno, hay algunos que sí, pero, o sea, un 5% para acciones y derivados es un porcentaje prudente en tu portafolio, no un 80%. Pero los que están dispuestos a tener un 80%, si la pegan,
sea, Sí, claro. ¿verdad? Pero regresamos a lo mismo que decías en VC, pues el que te dice, a la madre, compré calls de Nvidia y la reventé y me volví millonario, no sabes su historial de 5 años, cuántas cuentas había quemado, pues, o cuántos de sus ahorros había quemado. Totalmente. Pero sí, gracias por la intro en todo el tema de VC, a mí me parece algo fascinante. Creo que en Guate, por lo menos en los últimos 5 años, bueno, creo que de hecho desde COVID, he visto muchísimo más el crecimiento de entrepreneurs. Como que mucha gente estuvo en su casa encerrada 6 meses, 10 meses, no me recuerdo ni cuánto fue, y la cabeza está furulando, ¿vos? Está viendo qué ideas inventaba la gente. Creo que de ese año particularmente habrán salido muchos nuevos proyectos. ¿Hay alguno que nos puedas compartir, un caso de éxito de VC, de la Cerve, que ha dicho, este fue un buen producto, lo compramos o invertimos en hace 5 años y hoy por hoy ya es algo que se vende masivamente en Guatemala y Centroamérica? Mira, el Corporate Venture de Castillo Hermanos es relativamente nuevo. Es una corporación de más de 140 años. Y lo mismo, regresamos a los tiempos y poder ver esos retornos. Definitivamente, yo no he estado en todo el tiempo en el equipo, pero definitivamente el equipo ha hecho un excelente trabajo mapeando oportunidades en venture que a futuro tienen un potencial muy alineado a nuestra estrategia de crecimiento. Hoy no te puedo decir, estas inversiones han tenido estos retornos y somos unos cracks en venture, pero sí te puedo decir que las empresas se alinean a la estrategia de la corporación y el futuro que esperamos, digamos, que esperamos tengan para que la empresa siga creciendo en otros territorios, ¿verdad? La mayoría de nuestras inversiones en VC van enfocadas a eso, lo que hablábamos antes, que es la industria de consumo, y hay que esperar para ver cómo van esos retornos. Y de... Oh, perdón, creo que ibas a preguntar. Yo te iba a preguntar, ¿cómo es? Porque al final de cuentas eso, como es una, no sé, es una empresa muy grande aquí en Guati y a la gente le interesa eso. ¿Cómo es un día a día tuyo en una empresa así? Bueno, mira, la verdad es que van variando Reconocida. mucho los días, son muy dinámicos. Te puedo decir, es un día ocupado, pero lleno de retos. Normalmente tenemos llamadas con bancos de inversión, con fondos de VC, en donde vamos recibiendo oportunidades o las oportunidades no, llegan, pues, ¿verdad? Siendo Castillo Hermanos la empresa que es, las oportunidades llegan. Y el año pasado se hizo una adquisición bastante fuerte que definitivamente nos puso en el mapa. Si quieren, cuando hablemos de M&A podemos hablar un poquito más de esa adquisición. Y entonces nuestros días son, bueno, en mi caso, mi día es levantarme temprano, entrenar. Ahí con José nos hemos topado temprano nadando. Después ir a la oficina. El horario, a mí no me gusta decir que hay un horario, pero no por nada más que cuando hay que hacer trabajo a las 7 de la mañana, se hace el trabajo a las 7 de la mañana. Cuando hay que desvelarse terminando un análisis, un modelo, una recomendación, el trabajo se hace. Y creo que al final eso también es lo importante, ¿verdad? O sea, nuestro trabajo es muy corrido en tiempos, porque normalmente en procesos de inversión, ustedes lo sabrán, vas contra un deadline, hay procesos competidos, hay procesos bilaterales, entonces va variando mucho y creo que eso también es parte de lo bonito del trabajo. No puedes acostumbrarte a una rutina en donde todos los días a las 7 hago esto, a las 8 hago esto, a las 9 hago esto. Es algo que va cambiando mucho y ese skill set también es importante, pues. Tener ese skill set de adaptabilidad y flexibilidad mental para estar en una llamada, un proyecto, terminar un análisis de un proyecto y moverte a otro proyecto, otro análisis, otras personas, incluso el idioma. Definitivamente el inglés es algo que en una industria como banca de inversión en general abre puertas por lo que ustedes han visto, lo que me contabas del fondo, pues, o sea, Latinoamérica y Sudamérica es algo que tiene mucho empuje en lo que es esta industria y con español te abren puertas, pero cuando querés hacer, o sea, otro tipo de deals, entender para dónde va la industria en el futuro y otra cosa, el idioma puede, así como puede llegar a ser una barrera, puede llegar a ser una ventaja competitiva importante, pues. Claro. Mira, Esteban, regresando un poquito al tema de M&A, creo que es algo que tiende a pasar mucho. Bueno, en Guatemala creo que hasta nosotros mismos nos hemos llegado a cuestionar un poquito eso. ¿Cuál es la diferencia o cómo se relacionan M&A con private equity?
entiendo yo que están sumamente atados unas con el otro. Creo que es algo que incluso esta gente puede llegar a pensar que son medio sinónimos porque están como que muy relacionados. ¿Cómo los pudieras interpretar uno y el otro? Mira, yo lo pondría como parte de, ¿verdad? Okay. Así como explicamos que está VC en etapas tempranas y son empresas que van madurando, van creciendo, empiezan a hacer dinero, se vuelven rentables, etcétera. Como que private equity es parte de ese journey. Una empresa en VC empieza en una etapa semilla o una seed series y va creciendo, serie A, serie B, serie C. Hay empresas que extienden mucho esas series, pero normalmente serie D, digamos, y empiezan en growth, y cuando están en growth se convierten en private equity. Lo que es private equity es, y vámonos al mercado de Estados Unidos, porque creo que es un poco más fácil conceptualizarlo. Empresas privadas no listadas en bolsa, que compran otras empresas, normalmente muy apalancadas en deuda, pero son muy eficientes. ¿Por qué son muy eficientes? Porque están buscando un exit. Yo te diría que tal vez esa es la diferencia más importante. O sea, una empresa de private equity normalmente viene un fondo, lo compra apalancado con deuda, lo hace más eficiente, mejora márgenes, la hace crecer para llegarla a un punto en donde sea atractiva para que un estratégico la compre. Para que ese exit pague la deuda, ¿verdad? O normalmente los mismos flujos de la empresa van pagando la deuda. Eso es un leverage buyout, LBO, y eso es private equity. Entonces, sí se puede considerar como un pre-M&A, siendo un M&A entre empresas privadas. Ok, o sea, básicamente diríamos que el M&A es como el género y la especie es el private equity. O sea, sí, lo puedes ver así. Yo lo vería como una categoría dentro de M&A. Ok, ya. Yo lo tenía conceptualizado al revés. Como que M&As es algo que pasa dentro del private equity, pero me hace más sentido como lo estás explicando vos, pues. Bueno, yo así lo entiendo. No, y creo que está mejor explicado, honestamente. Y ya siguiendo la línea con M&As, ya vimos VC, que es como que etapas previas, etapas de empresas más pequeñas. M&As, hoy por hoy, en la CERVE hay no espero que nos digas si hay procesos pendientes, pero sí hay prospectos a nivel LATAM que están viendo y considerando como adquirir. Mira, te puedo hablar de lo que hemos hecho, de la información pública y de este deal que les contaba que nos puso en el mapa en Estados Unidos. El año pasado se hizo la adquisición de Harvest Hill, que era de hecho una empresa private equity owned, manejada por un private equity, en donde tienen productos de consumo, ¿verdad? Estos productos son marcas emblemáticas en Estados Unidos como Sunny D o como Juicy Juice. Estoy seguro que si de chiquitos fueron a los estados en algún momento en el aeropuerto o en alguna comida, tomaron ese jugo de naranja. Es el jugo de naranja que yo creo que a todos los niños les daban. Era rico. De hecho, ahorita en esta serie famosa, Stranger Things, sale un Sunny D en la mesa de la primera cena. Eso fue casualidad, pero fue buen timing, la verdad, porque fue cabal, fue después de la adquisición. Y creo que esa adquisición habla mucho del potencial de la región. ¿Por qué? No es una empresa gringa que ahora tiene operación en la región, es una empresa que alguien de la región compró en Estados Unidos. Y eso es un game changer. Aparte que es una transacción de más de $1 billion, que son más de $1,000 millones. Y cuando uno entiende eso, creo que no lo conceptualizamos, pues como, ¿qué es $1 millón? ¿Qué son 100? ¿Qué son 1,000? ¿Qué son más de $1,000 millones? Es una locura. Y que una empresa de acá lo haya hecho, es algo, un hito súper importante para la industria, para las empresas guatemaltecas, porque dejamos de ser una empresa regional y nos convertimos en una empresa mundial, ¿verdad? O sea, esa es la verdad. Y esa transacción es el reflejo de todo lo que les he hablado hoy respecto a la corporación, ¿verdad? O sea, como que, ¿a dónde vamos? ¿En qué estamos pensando? ¿Y cuál es el límite? Bueno, después de adquirir una empresa de ese tamaño en Estados Unidos, se pusieron a barra. Sí, cabal. O sea, ahí sí, sky's the limit, pues ya estás en las ligas mayores. Sí. Entonces, eso es parte de lo que estamos haciendo. Pues sí, para hacer ese tipo de adquisiciones
o sea, no es que solo llegues y mira, aquí está el dinero, te compro, pues. O sea, ellos te tienen que evaluar también, pues. Mira, hay procesos, como les decía, a veces hay procesos abiertos, a veces hay procesos bilaterales. Sin entrar mucho al detalle de la transacción, bancos hacen este tipo como de manejo de relaciones para encontrar al target correcto, para el comprador correcto, alineado a la estrategia, alineado a la línea de negocio. Y también en la noticia que salió de la adquisición, nosotros hicimos este deal con un socio que es Centerview Capital, y cuando ustedes piensan solo en esa parte del deal, como que también es interesante, ¿verdad? Muchas cosas. Centerview Capital fue el socio de Berkshire Hathaway cuando ellos adquirieron Kraft Heinz. Entonces, ahí está Guatemala, sí. Ahí está la corporación. O sea, big boy stuff, ¿verdad? Sentarte en la mesa con ese tipo de socio y hoy tener un deal que funciona en conjunto, también, lo que les digo, demuestra que la región tiene ese potencial, pues. Pues ahorita que comentabas eso, me hiciste recordar de mis épocas de abogados. Y yo acá en Guate una vez sí estuve participando en la adquisición de un restaurante. Y fue fácil 8 meses para adquirir un restaurante, ¿vos? En que entre abogados intercambiábamos una cantidad de papeles ridícula, que cada los financieros miraban todo el lado de números. Imagínate, para adquirir un restaurante fue 8 meses, no me quiero ni imaginar a esas magnitudes y a esos niveles la cantidad de papeles, reuniones. Me imagino que hay, como decías, bancos, entonces ya entran escrows. O sea... Pues sí, el tiempo es curioso, ¿eh? Porque esta transacción, yo no la lideré, tuve la suerte de ser parte del equipo de la transacción, pero el equipo de liderazgo en este proyecto, de verdad que, o sea, no tienen nada que envidiarle, no tenemos nada que envidiarle a un banco de inversión en Nueva York, a un banco de inversión en Londres. La capacidad de ejecución de cerrar este deal y el compromiso del equipo, de los equipos involucrados para que pasara. O sea, vos decís 8 meses la compra de un restaurante, o sea, esta compra del volumen que es, del tamaño que es, con lo que implica, o sea, se hizo en menos tiempo, pues, en mucho menos tiempo. Imagínate. Digamos, yo participé en la diligencia operativa, estuve en 7 estados en 10 días. Entonces, 7 estados. Sí, porque teníamos que ir a conocer las plantas, todo, pues. Pero ese es el tipo de ritmo de trabajo que cuando me preguntas cuál es la rutina, te digo, pues varía mucho, ¿verdad? O sea, la rutina para ese deal fue esa. Y puede variar mucho, pues, el día a día. Qué interesante, vos. Gracias por compartir esa experiencia. De verdad que sí abre los ojos a la capacidad tanto monetaria como de inversión que hay en Guate. Es increíble hablar de esos montos, números. Vos mismo lo dijiste, sentarse en la mesa a negociar con americanos de otros niveles. Así que te agradezco por compartir. Sé que es algo pues, muy interno de la empresa, pero agradecemos y creo que nuestro público también lo va a apreciar mucho. Y está, o sea, todo lo que les dije es información pública, ¿sabes? Yo los invito, pues, si este tipo de cosas les interesa, ahí están las noticias, ahí hablan del deal, salió en Prensa Libre, lo publicó también Citi, etcétera, ¿verdad? Entonces, igual, pues, como regresamos un poco a lo que hablábamos antes, de si esto es lo que te gusta, uno de los mejores consejos es interesar, buscar, leer. Ajá. Pero bueno, lastimosamente se nos va acabando el tiempo, voló este episodio, ni sentí la hora. Así que Esteban, antes de hacerte la última pregunta, te agradezco muchísimo, creo que ha sido muy valioso. Te repito, fue el primer episodio VC de fusiones y adquisiciones que hemos tenido en el episodio, así que creo que dejas un buen camino para los siguientes invitados que vengan a hablar del tema. Creo que tanto para mí y José ha sido mucho aprendizaje y por eso mismo voy a la última pregunta. ¿Qué te recomendarías a vos mismo cuando estabas empezando con todo este rollo de inversiones? ¿Qué le hubieras dicho a Esteban de joven? Yo sé que sos una persona muy estudiosa, que lee muchísimo, se nota que sabes muchísimo del tema y eso me gusta bastante, pero ¿qué te recomendarías a vos de joven? O un consejo, o algo o a la mara que están pensando, que está, como dijiste, que está en la U y que no sabe a dónde ir, ¿qué? Miren,
Gracias por la pregunta, creo que es excelente y voy a hacer uso, voy a rodar uno de los mejores consejos que me ha dado mi jefe. Y es Jefe actual. mi jefe actual. Y lo que él me ha compartido es good doesn't fight with perfect. Y creo que eso va muy en línea con lo que hablábamos de inversión, vida, deporte. Y creo que es el mejor consejo porque ser consistentemente bueno es mucho mejor que ser ocasionalmente perfecto. Y en esa línea aplica todo en la vida, pues. ¿Querés hacer un triatlón? Es mejor entrenar media hora todos los días durante un año a pensar que en 3 semanas entrenando tu 150% vas a hacer una mejor carrera. ¿Querés invertir bien? ¿Querés aprender de VC, de money, de private equity? Es mejor estudiar todos los días media hora a en 2 semanas querer meterte 80 horas de estudio. Y creo que eso es lo que, en mi experiencia, abre puertas. Estar dispuesto a put in the work, keep being consistent, y los resultados del interés compuesto son el mejor ejemplo de lo que eso puede significar. Interesante, de verdad que bonita Nada más que reflexión, decir. cabal. Nuevamente, Esteban, te agradezco muchísimo por Buena haberte onda, tomado compadre. el tiempo de venir a explicarnos, tanto a nosotros como a nuestro público, de lo que hacen ustedes en su día a día. Fascinante, de verdad, creo que, y te felicito, me enorgullece muchísimo saber que estás involucrado en este equipo de Guate, que está haciendo unas cosas fenomenales en el mundo. Así que muchas felicidades. No, gracias a ustedes y gracias por la invitación también. Esperamos Súper honrado. tenerte en el futuro. De verdad que nos interesa muchísimo todos estos temas, ¿verdad? Y conocer qué es lo que está haciendo la gente en Guate es fascinante. Y a ustedes, público, gracias por sintonizarse de otro episodio de Capital 4.0. Como siempre, buscamos traerles los mejores invitados. Podrán verlo el día de hoy. Yo sí te considero experto, para que lo sepas. Así que los esperamos a la próxima.